Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar el curso de Spring Boot, donde vamos a continuar, valga la redundancia, con el tema del CRUD que estamos creando, que ya hicimos en el video anterior, cómo dar de alta o cómo agregar nuevos. Bueno, en este vamos a ver cómo modificarlo, ¿de acuerdo? Vamos a irnos aquí en nuestra página de índice.html y vamos a anexar aquí, para que se nos incluya en la tabla, y aquí vamos a poner th, para que nos lo incluya dentro de la tabla, y vamos a poner modificar. Vamos a cerrarlo. TH, aquí está. Y vamos a incluir de una vez el eliminar o dar de baja, como lo quieran colocar. Dar de baja. Bueno, vamos a poner mejor eliminar. O borrar. Ok, ahí está. Y ahora vamos a agregar después de aquí, vamos a poner una referencia que va a mandar llamar a estas acciones. Vamos a poner a, después th, dos puntos, ref es igual, vamos a poner arroba y vamos a poner el path que vamos a utilizar, que es un path variable o path variable. Vamos a abrir aquí, vamos a ponerle modificar. No le pusimos cambiar, es este. Vamos a ponerle cambiar. Cambiar. Y este va a ser también cambiar. Para tener uniforme aquí todo ello. Vamos a cerrar, perdón, vamos a abrir el path para que lo pueda localizar ahí. Cerramos la llave. La llave va adentro, aquí está. Si no, luego nos marca error. Después vamos a concatenar que sea la búsqueda por la referencia, por el ID de referencia. ¿Y cuál va a ser el ID de referencia? Nuevamente abrimos, perdón, este todavía no se cierra. Abrimos el signo de pesos, abrimos la llave, ponemos individuo, punto, y es ID-individuo, que esa es nuestra llave de localización. Ponemos la llave, cerramos ahora sí las comillas, y el texto de cómo se va a mostrar va a ser es igual a cambiar. Cerramos aquí y cerramos el TD. Aquí está. Muy bien. Ahora vamos a modificarlo para poderlo llamar. Ahora vamos a nuestro controlador para hacer el llamado. Y como solo vamos a hacer el llamado, vamos a utilizar nuevamente el get mapping. Y dentro vamos a poner los argumentos de dónde va a ser el mapeo. Y el mapeo va a ser cambiar. Y va a ser con la variable o el objeto de id-individuo. Recuerden que este tiene que ser exactamente el mismo nombre que el que tenemos dado de alta en nuestra clase de individuo. De lo contrario, nos va a marcar el error. ¿De acuerdo?
Bien, ahora vamos a crear public string cambiar. Vamos a utilizar individuo tal cual lo tenemos aquí arriba para que tengamos el mismo parámetro y el mismo argumento. Individuo. Y vamos a utilizar los atributos del modelo que ya también tenemos definido, que los tenemos acá en la parte de arriba, ¿de acuerdo? Vamos a abrir y cerrar llave. Ahí está. Aquí puse modelo y es model, por eso marcaba error, ¿de acuerdo? Aquí se fijan que ya lo seleccionó. Y es una de las ventajas que tiene Spring Boot, que ya lo hace de manera automática. Aquí ya no tenemos que poner el set para que lo establezca. Y aquí ya está llamando estos atributos de estos argumentos o argumentos que tenemos aquí, que lo estamos igualando a los otros, ¿de acuerdo? Y ahora para recuperar los datos, vamos a poner individuo para tomarlo de este parámetro, de este objeto. Vamos a poner o mandar llamar, así como lo hicimos aquí de individuo servicio, vamos a mandarlo llamar individuo servicio punto, y vamos a buscar el que dice localizar individuo, que es este, ¿de acuerdo? Y aquí dentro se fijan que ya me puso lo que es el esperado, que es este de individuo, que es igual como lo tenemos aquí arriba. Y esto ya lo vamos a asignar a una variable que se llame individuo, ¿de acuerdo? Porque aquí ya estamos localizando individuo. Aquí ya estamos utilizando este mismo parámetro, este mismo objeto, para poderlo pasar tal cual a este. ¿De acuerdo? Vamos a cerrar aquí, punto y coma. Y esto vamos a compartirlo con nuestra variable model, que ya tenemos definido, y vamos a compartirlo con todos los atributos, que es este de add attribute. ¿De acuerdo? Vamos a compartir nuestro objeto, que se llama individuo, y y esta variable se llama individuo, individuo. Y ya para concluir, vamos a regresarlo a la vista de cambiar. Cerramos aquí. Y bien, ¿y por qué lo pusimos aquí en cambiar? Porque este cambiar comparte con lo que es agregar y con lo que es cambiar o modificar. ¿Por qué? Porque tiene exactamente los mismos campos, que es nombre, apellido, edad, correo, teléfono. Y al lado derecho le vamos a agregar lo que hace un momento dimos de alta aquí en índice, que es lo que es la referencia de cambiar. Y más adelante en el siguiente video vamos a ver lo que también es borrar. ¿De acuerdo? Vamos a probarlo aquí. Vamos a dar aquí desde All Spring Java, Application Java. Vamos a dar botón derecho, Run File. Y vamos a esperar a que cargue. Vamos a ver si también nos marca algún error. Vamos a darle unos minutos para que inicialice nuestro servidor Tomcat. En dado caso que ya lo tengan abierto como en otras ocasiones, recuerden detenerlo y volverlo a ejecutar. ¿De acuerdo? Vámonos a nuestro navegador para irnos a localhost. Ok, ya estamos aquí. Vamos a probarlo. Vamos a poner localhost. De acuerdo, aquí está. Y se fijan, hay un pequeño gran detalle, que aquí en cambiar no me lo subrayó. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Vámonos aquí a índice. Y aquí no le puse la H de H-reference. ¿De acuerdo? Por eso es que no me lo puso como si fuera una referencia. Vamos a abrir nuestro Tomcat para detenerlo. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Botón derecho, Run File. Vamos a esperar a que corra nuevamente. Hay un error de escritura, como pudieron ver, hace que no funcione como debió ser. Vamos a esperar a que corre. Listo, ya concluyó. Vamos otra vez al localhost. Ok, ya estamos aquí en el localhost. Vamos a dar a actualizar. Aquí está, ya me lo cambió. ¿De acuerdo? Ahora, también no me lo llegaba a mostrar porque cometí un error, bueno, omití
el cerrar aquí este TD y abrir este. Bueno, aquí no me faltó cerrarlo, ¿sí? Por lo que eso también puede ser un error que no se los muestre, ¿de acuerdo? Vamos a minimizarlo. Y aquí vemos cómo al darle yo en cambiar, me trae los nombres de la persona. En este caso de Antonio Valencia, me pone la edad, el correo y el teléfono y también me permite salvarlo, ¿de acuerdo? Puedo retroceder y cambiar algún otro. Por ejemplo, aquí el de Guadalupe Rosales y me trae los datos de Guadalupe y toda su información. Y así podemos ir viendo cualquiera de ellos y poderlos hacer las modificaciones que nosotros queramos para poderlos salvar ya con la nueva información. Ahora bien, ahorita no sé si se percataron cuando ingresamos. Al darle en cambiar, aquí me muestra en cambiar y me pone un número de registro. ¿Se fijan? Ingreso a este y me pone el número de registro. Esto es con el tipo de, o más bien, con el ID que están identificados en nuestra base de datos. ¿De acuerdo? Por lo que al estar ingresando a cada uno de ellos va a estar cambiando su registro. Pero ¿qué pasa? Como les decía un momento que aquí tenemos el botón salvar. ¿Qué pasa si yo estos datos de Osmar le modifico alguna información y le doy salvar? ¿Qué creen que es lo que pase? Vamos a ver. Si le doy salvar, lo que hace es que me lo duplica. ¿Por qué? Porque en ningún momento establecimos que simplemente modifique los datos, no que me agregue uno adicional. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Bueno, vamos a irnos aquí en nuestra opción de cambiar y vamos a agregar aquí en la parte de abajo, vamos a agregar, sería hacerlo con un campo oculto. Vamos a anexarlo, input, y este va a ser de tipo, es igual a hidden. Vamos a que nos lo muestre tipo, es igual a hidden. Bueno, ya no lo quiso mostrar. Hidden. Esto para que no se vea, pero que sí esté en el teclado, perdón, en el campo, pero de manera oculta. Name, vamos a poner el nombre de este campo que es id-individuo. Y el campo sería th field es igual. ¿Y cuál va a ser la referencia que vamos a estar buscando? Va a ser, vamos a abrir la llave, id-individuo. Cerramos la llave. ¿De acuerdo? Ya con esto podemos utilizarlo tanto para modificar como para salvar y ya no se esté anexando el registro dos veces, sino simplemente lo va a validar para evitar este tipo de duplicidades. Bien, ya que hicimos la modificación, vamos a probarlo. Vamos aquí, botón derecho. Ay, no sé si está corriendo. Si ya está corriendo, déjame lo detengo. Y ahora sí, vamos a ejecutarlo. Run file. Vamos a esperar a que tome el cambio. Listo, ya. Vámonos a nuestro localhost. Vamos a actualizar. Y a simple vista se ve que no hicimos nada. Pero vamos a entrar a este, que si te fijan dice que es el número 5. Y para ver la modificación vamos a poner Osmar. Vamos a poner espacio 1. Bueno, vamos a ponerle que es el número 2 para saber que es el segundo dato. Y voy a poner en todos lados un número adicional. Bueno, ahí la edad le puse 262, pero sabemos que no es cierto. Y aquí en el correo y en el teléfono puse el número 2. Le doy salvar. Y si fijan ya me lo modificó en todos lados, ya dice que es el número 2. ¿Por qué? Porque es el segundo dato que acabamos de modificar. Pero vamos a entrar aquí en cambiar. Si damos botón derecho, ver código fuente. Aquí lo que vemos es que me trajo lo que le decía, que como es un campo oculto, tomó el valor de ID individuo y me dice que es el valor 5, que es el que estábamos utilizando. ¿De acuerdo? Voy a cerrar aquí y voy a darle retroceder, ya no lo voy a guardar. Pero ¿qué pasa si yo doy de alta un nuevo individuo? Vamos a igual al código fuente. Y aquí si se fijan el valor me dice, o más bien no me trae ningún valor. ¿Por qué? Porque como es un valor nuevo, no lo está trayendo y me va a permitir dar de alta uno nuevo. Ya con los cambios que hicimos, ya con eso nos va a permitir ya sea anexar o dar de alta nuevos, o hacer modificaciones en los que ya tenemos. ¿De acuerdo?
Bien, por lo que hasta aquí dejo el video. En el siguiente video, como les decía, vamos a concluir esta parte de lo que es la opción de borrar. Vamos a poner aquí los campos, perdón, la opción de eliminar o de borrar para ya complementar este CRUD. ¿De acuerdo? Hasta aquí dejo el video, espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente. Que estén bien, hasta luego.